El Banco Central no solo provee dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No hace falta pensar mucho para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar, más un cierto porcentaje de deuda basado en este dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central. Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que este nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema, sin duda, es la esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores del país son bien conscientes de ello. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda, los bancos y corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten, sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar por el costo de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían ya implementado y eliminado algunos sistemas de banco central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes de los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. A principios del siglo intentaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban, así que necesitaron crear un incidente para afectar a la opinión pública. Así, J.P. Morgan, conocido públicamente como un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores de que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva y que a la vez afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero, y consecuentemente los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Freddie Callen, de la revista Life, escribió: «Los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico en 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin consciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria del Congreso, dirigida por el senador Nelson, quien tenía lazos íntimos con los monopolios bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Nelson Aldrich aconsejó que debería crearse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a repetirse. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Ahí fue donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de la Reserva Federal. Fue escrita por banqueros, no legisladores. La reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después de elaborar esta ley, fue entregada a su promotor político, Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de la Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el acta fue votada positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido: «Nuestra gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en manos de unos pocos hombres quienes, por motivos de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores
gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo civilizado. Ya no hay gobierno de libre opinión, ya no hay gobierno de convicciones y de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. El congresista Lois McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de la ley. Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado de banqueros internacionales que actúan conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Al público se le dijo que el sistema de Reserva Federal era un estabilizador económico y que la inflación y la crisis económica serán algo del pasado. Como muestra la historia, nada está más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales. Por ejemplo, entre los años 14 y 19, la Fed incrementó el suministro de dinero a casi un 100% traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. Ahora, en 1920, la Fed retiró porcentajes masivos de suministro de dinero, forzando así a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos y como en 1907 hubo crisis bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso, más de 5.400 bancos competitivos fuera de la Fed colapsaron. Esto consolidó aún más el monopolio de un pequeño grupo de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921: Bajo el acta de la Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico del 20 solo fue un precalentamiento. Del 21 al 29, la Fed otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y a los bancos. Se creó otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil, muy simple. Un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, siendo el otro 90% prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener 1.000 pagando 100. Este método fue muy popular en los años 20, cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser solicitado en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama pedido marginal y el resultado típico de un pedido marginal es la venta de stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, Rockefeller, Bernard Ballack y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa y el 24 de octubre del 19, los financistas de New York quienes entregaron los préstamos marginales empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales, y por consiguiente disparó una crisis masiva de bancos por la misma razón. Colapsaron 16.000 bancos y habilitaron a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar los bancos rivales con descuentos, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. El robo más grande de la historia americana. Pero esto no acaba aquí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperarse del colapso económico, la Fed realmente lo redujo, alimentando así a la depresión económica más fuerte de la historia. Lois McFadden, ya viejo oponente del cartel bancario, comenzó a pensar procedimientos de destitución contra el directorio de la Reserva Federal, diciendo que la caída y la depresión fue cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron crear una situación de desesperación, así ellos podían surgir como los dueños de todos nosotros. Después de 2 intentos de asesinato, McFadden fue envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Ahora, habiendo reducido a la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debía ser eliminado. Para ello necesitaron obtener el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de terminar con la depresión se produjo la recuperación del oro en 1933. Bajo amenaza de prisión por 10 años, se obligó a entregar todo el oro al tesoro, esencialmente robando al público la poca riqueza que les quedaba. A finales del 33, el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar de antes del 33, dice que puede ser convertido en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo cual significa que está respaldado por absolutamente nada. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuánto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Denme el control de suministro de dinero de una nación y no me interesa quién haga sus leyes.
Es importante entender claramente, la Reserva Federal es una corporación privada. Es tan federal como Federal Express. Crea sus propias políticas y opera virtualmente sin regulación del gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno. Es una copia del Banco Central fraudulento del que el país buscó escapar cuando declaró su independencia en la Revolución. Volviendo a 1913, el Acta de Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que se mandó al Congreso. También impusieron el impuesto federal al ingreso. Hay que aclarar que la ignorancia del público americano frente al impuesto federal al ingreso es un testamento de cuán entorpecida e inconsciente es realmente la población americana. El impuesto federal al ingreso es completamente anticonstitucional porque es un impuesto directo y no igualitario. Todos los impuestos directos deben de ser igualitarios para ser legales. Segundo, el número requerido de estados para ratificar la enmienda para permitir el impuesto federal al ingreso no fue alcanzado nunca. Esto ha llegado a ser citado en juicios incluso en casos modernos. Tercero, hoy aproximadamente el 35% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto. Esto significa que trabajas 4 meses al año para cumplir con esta obligación impositiva. Este dinero sirve para pagar el interés de la moneda producida por el banco fraudulento de la Reserva Federal, un sistema que no debe existir. El dinero que generas durante 4 meses al año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y cuarto, aún con la afirmación fraudulenta del gobierno sobre la legalidad del impuesto al ingreso, no existe literalmente ningún estatuto ni ley en existencia que le requiera a usted pagar este impuesto. Realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pudiera señalar en el libro de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde se puede encontrar el estatuto que claramente haga a una persona culpable, al menos no a mí y a la mayor parte de la gente que conozco. Así que no tuve más remedio que renunciar. Basado en la investigación que hice durante el año 2000 y que aún estoy haciendo, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso a un montón de gente, le he preguntado al comisionado de Hacienda. Y no pueden contestar, porque si contestan el pueblo americano sabrá que todo esto es un fraude. No he presentado un impuesto federal de ingresos desde que renuncié. No he presentado un retorno de impuestos desde 1999. El impuesto al ingreso es nada menos que la esclavización del país entero. Ahora, con el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza, es solo un lado del cubo de Rubik que los banqueros tienen en sus manos. La próxima herramienta para ganancia y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal en 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las 3 más pronunciadas son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. En 1914 las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo americano no quería saber nada de la guerra y el presidente Wilson públicamente declaró la neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración americana buscaba alguna excusa para poder entrar en la guerra. En una notoria observación hecha por el secretario de Estado William Jennings, los grandes intereses bancarios estaban profundamente interesados en la guerra mundial, debido a las oportunidades de grandes ganancias. Es importante entender que lo más lucrativo que puede ocurrir a los banqueros internacionales es la guerra porque obliga a un país a pedir aún más dinero del Banco de la Reserva Federal con interés. El asesor principal y mentor de Wilson era el coronel Edward House, un hombre de conexiones íntimas con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House, asesor de Wilson, y Sir Edward Grey, canciller de Inglaterra, sobre cómo hacer entrar a América en la guerra, Grey preguntó, ¿qué harían los americanos si los alemanes hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo? House respondió, creo que una llamada de indignación barrería a los Estados Unidos y sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así que el 7 de mayo de 1915, bajo esencialmente sugerencia de Grey, un barco llamado Lusitania fue enviado intencionadamente a aguas controladas por Alemania, donde se sabía que había barcos militares alemanes. Y como es de esperarse, submarinos alemanes torpedearon la nave, haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.200 personas.
Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración, la embajada alemana de hecho colocó avisos en New York Times. Dijeron a la gente que si abordaban el Lusitania lo hicieran a su propio riesgo, porque pasaría navegando de América a Alemania a través de la zona de guerra y se arriesgaba a ser destruido. De hecho, y como fue anticipado, el hundimiento de Lusitania causó una ola de ira entre la población americana y América entró en la guerra poco después.